Gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y recibo esa oración. Recibo esa oración. Dios es maravilloso y Él tiene sus tiempos. Los bendigo a cada uno de ustedes, declarando paz, fortaleza, nuestros sentidos despiertos y, como digo una y otra vez para mí misma, despabilados todos, despabilados. Recuerden la despabiladera. Era de oro, era una tijerita, pero cortaba. Así necesitamos nosotros cada día ser despabilados. Ese pabilo que ya se quemó, que ya pasó, ya su etapa ya fue consumida, ya la vida útil de él ya pasó, que así el Señor nos venga por su espíritu a limpiar, a renovar, a transformar, porque para eso estamos y estamos en nuestro mejor tiempo. Si alguien me dijera a mí, Pastora Muñoz, usted quiere volver a los 30, no, yo no quiero nada con los 30 años ni con los 40 y ahí sigo para adelante. Yo creo que lo mejor para nosotros, para cada uno de nosotros, está por venir. Estamos en la continuación del tema, la cultura, dice, espiritual del reino de los cielos. Y vamos a la segunda parte, pero quiero poner la referencia de lo que se dijo en el punto, en la primera parte para poder nosotros seguir desarrollando los siguientes puntos al respecto de este tema tan importante, recordando lo que es cultura. La cultura es algo que refleja el trabajo, el hacer, las ideas, los principios, los fundamentos, lo que se hace diariamente. La cultura no es algo que ocurre en un momento, como hemos sido enseñados a través de todos estos años. Esto es un asunto de proceso y usted y yo estamos siendo procesados y que nos sintamos bendecidos porque es Dios el que ha puesto su mano sobre nosotros. Y tenemos de referencia a Mateo capítulo 4, verso 17, donde nos habla a nosotros el inicio del ministerio de Jesucristo. Él está regresando de haber sido tentado en el desierto y dice, cuando Jesús estuvo en la tierra, anunció, dice, que el reino de los cielos había llegado. Y dice el verso, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, y vea qué interesante, desde ahí ya estamos viendo una gran diferencia que tiene que ser marcada en nosotros, en nuestro diario vivir. Ayer estaba reunida con los nietos, una parte de ellos, los mayores, y hace muchos años Dios trajo a mi corazón que tenía que invertir en ellos. Yo soy la abuela, no soy la mamá, pero soy la abuela. Y batallamos a través de los tiempos y hoy muy importante traer a colación donde las personas quieren dejar sus roles, quieren dejar eh, lo que de por sí se ha dado. Eh, el ser abuela para mí ha sido algo extraordinario. Algunos me decían, usted como abuela, su amor es mayor hacia los nietos. Y yo le digo, no es que sea mayor el amor hacia los nietos que hacia los hijos, es que hay un mayor entendimiento, es que uno ha sido madurado, procesado, la vida le ha pasado por arriba, para abajo, por en medio. Ya usted, su enfoque ya no es el mismo. Entonces Dios habla a mi corazón y me dice, que comience a trabajar con ellos. Y busqué la forma, y oyendo ahora a mi hermano Federico hablar, cómo el Señor nos despierta, busque una manera. Entonces el Espíritu Santo me da la manera de atraerlos a ellos y bueno, ya tenemos, no sé si son 5 años de estarnos reuniendo una vez a la semana hasta donde sea posible y buscamos la oportunidad y yo veo que ellos entran en llamadas antes del día, mano, vamos a reunir, qué vamos a hacer, hacia dónde vamos. Entonces hay un interactuar que no se dio de la noche a la mañana. Fue primeramente la voz de Dios, fue primeramente la indicación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene interés
en que nosotros podamos no solamente ser nosotros, sino transicionar. Así se hace cultura. Es transicionar, es traer los principios que nosotros tenemos y no solamente vivirlos nosotros, que los vamos a ver y podemos mencionar muchísimos otros principios, pero quiero extraer algo y es que eso tiene que ser transmitido, eso tiene que ser vivido. Dios hablaba a mi corazón y me decía, tienes que ser una carta abierta para ellos si quieres influenciarlos, si quieres influenciarnos. Y por eso estamos hoy aquí, porque nosotros tenemos que influenciar. Hay un trabajo que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Por qué? Porque lo vemos en la persona de Jesucristo. Dice desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, se ha acercado. Y a partir de ahí comenzaron a ocurrir las cosas extraordinarias que nosotros hoy tenemos delante de nuestros ojos para hacer, y mayores cosas haremos en su nombre. Entonces, ayer fue muy importante porque estando con ellos, les dije, bueno, ahora es el tiempo de orar, y pongo a orar a cada uno de ellos, lo oigo, cómo ora, qué es lo que él dice, sus risas, las bromas que ellos hacen, estoy al tanto, qué es, cuál es la vivencia, cómo puedo yo influenciar sobre eso. Y ayer fue algo muy hermoso porque el nieto mayor, que ya tiene 19 años, este año ya cumple 20, le dije, amor, te toca orar. Y cuando él puso sus manos sobre la espalda de dos de los nietos, otro, yo estaba orando por él, y comenzó a orar con una claridad diciendo, lo primero que te pido, Padre, en el nombre de Jesús, es que ellos te conozcan a ti. Y yo decía, Señor, y en mi interior había un agradecimiento, porque estamos trayendo el reino de los cielos al medio donde nosotros estamos. Y cuando somos transformados, cuando somos traídos a nuestro diario vivir, ya no solamente porque vamos a ir a predicar, ustedes son ministros de Dios, eh, eh, de años, y tal vez unos más que otros años, pero el principio es este, hay un mensaje que tenemos que transmitir, y ese mensaje tiene que trascender a donde quiera que nosotros vayamos. Son ideas, son principios, son acciones, es todo un hacer que fue el que Jesús quiso traer y poner en medio de ellos. Y lo primero era el arrepentimiento. No podemos vivir ninguno de estos puntos que vamos nosotros a expresar el día de hoy si no hay primeramente un arrepentimiento. Cuando en el libro de los Hechos el Espíritu Santo viene por cumplimiento de la promesa de Jesús que rogaría al Padre, el que viniera otro consolador, y él se apersona, y viene toda esa manifestación de visible del reino de Dios como llamas de fuego, y la alabanza en la boca de estos hombres hablando idiomas, lenguas que ellos estaban entendiendo, porque es Dios el que quiere establecer su reino. El tabernáculo, el templo, era Dios queriendo habitar en medio del hombre, y el hombre llevando a Dios, exousia, Dios estando afuera, pero estando dentro a través de nosotros. Ese es la razón por la cual estamos nosotros aquí, que podamos trascender. Jesús trascendió y nosotros somos llamados a trascender. Estamos en tiempos determinantes. Jesús comenzó a predicar, nosotros comenzamos etapas todos los días, pero estamos en un tiempo donde estamos saludando el mayor avivamiento que vendrá sobre la faz de la tierra. Por eso, qué bendición escuchar todo el hacer y las estrategias, y oír orando a nuestro hermano Ricardo, a nuestro hermano Peloso, todos nosotros tan apasionados, tan cautivados, ya tan, tan de cuerdas de amor que Dios ha tirado sobre nosotros, y estamos nosotros diciendo amén, y Dios cumplirá su propósito en usted y en mí. Gloria a Dios por eso. Este reino, dice, ese reino era muy diferente a los gobiernos que la gente conocía. Es más, las palabras que Jesús compartió con la gente y la de sus seguidores encierran la cultura del reino de los cielos y van en contra de los paradigmas del mundo
actual. Esa lucha la tendremos todo el tiempo, la tuvo Jesús, la tendremos nosotros, pero estamos para establecer el reino de Dios donde quiera que nosotros vayamos. Entonces viene la pregunta para ya entrar a los diferentes puntos: ¿cómo se comportan los siervos, los súbditos del reino de los cielos? Entonces, vamos a ver 4 cositas importantes en este momento. Pasamos. Entonces, cosas relevantes. Quienes forman parte, dice, del reino de Dios, no tienen, dice, los mismos valores que el resto de la humanidad. A ver, desempolvémonos. Nunca vamos a calzar con, 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 con la humanidad, con lo que ellos hacen. No podremos calzar. Ya nosotros hemos entrado en un arrepentimiento, ya nosotros estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, no perfectos, siendo perfeccionados. Entonces aquí vemos valores. El siguiente, principios. Sus principios están cimentados en la Biblia. Para ellos, o sea, diga, para usted y para mí, lo más importante que es para nosotros. Entonces son aspectos relevantes porque eso marca la pauta. Cuando Dios llama a Abraham y le dice a Abraham, después de que Lot se separa de él, le dice, sube al monte y hasta donde tu vista alcance. Yo creo que Dios nos está llevando al monte porque hay cosas que ya tenemos que contemplar, y lo que tenemos que contemplar es que tenemos que tomar nosotros decisiones, caminar bajo los valores del reino, los principios que están en la escritura, la palabra profética más segura, y el hacer la voluntad de Dios, nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso, el que dio a su único Hijo unigénito, hacer su voluntad. Y dice que una característica en nosotros es su visión no termina en la tierra. A ver, trascendemos. ¿Qué dice? Ellos esperan la patria celestial, y tenemos Hebreos capítulo 11. Entonces son aspectos relevantes que siempre tenemos que tener delante de nosotros y caminar sobre ellos, tenerlos como nuestra columna vertebral. Vamos al primero que nos toca en esta segunda parte, y dice, no se preocupan por acumular tesoros en la tierra. Padre de la gloria, procuran tener tesoros en el cielo, y la referencia está en Mateo. Hay muchas otras citas que nos llevan a eso, pero dejémonos examinar el día de hoy, porque decíamos que estas son características. Esto es algo que se evidencia en los que somos siervos de Dios. No se preocupan. Y sabe que me voy al diccionario para buscar preocupación, porque uno da por un hecho que uno sabe todo, pero qué bueno es refrescar. Dice, preocupar, dice, no se preocupan, o sea, no hay intranquilidad, no hay ansiedad, intranquilidad, no hay, dice también, hablando de preocupación, no hay insomnio, no hay angustia, no hay neurosis. Y me llamó la atención eso, y eso está en el diccionario. O sea, no entran en ansiedad, no están con nerviosismo, no están ellos enfocados, no les quita el sueño que acumular tesoros aquí en la tierra. Si usted pudiera golpear ahí lo que usted tiene, esto, la madera, no sé, lo que tienen en el mundo, dice, toco madera para que no les alcance cosas. Eso es el mundo, ¿verdad? No, nosotros tocamos esto para decir, esto también pasará, su carro, la ropa, cuando el Señor venga, y que está pronto para venir, todo eso se va a quedar ahí. Y el Espíritu Santo usa una y otra vez, y nos está tratando y nos está convenciendo, porque la tentación será, ¿qué más tengo? ¿Por qué? Porque el mundo, ¿qué es lo que dice? Los sistemas de este mundo, las corrientes de este mundo, dice el anteojo, el celular, el reloj, el anillo, la casa, la apariencia, lo que usted tenga. Entonces, ¿qué dice el mundo? Usted lo que usted tiene, pero el reino de los cielos y la cultura del reino de los cielos
Dice, no es por lo que usted tiene, es por lo que usted es. Y usted y yo somos hijos de Dios y somos llamados a desempolvarnos. El enemigo querrá distraernos. Dice, no acumulen ustedes tesoros en la tierra. ¿Dónde? Y ahí explica todo eso que lo sabemos. Oí ayer el testimonio de uno de los hijos de Escobar y él decía que pasaron hambre, estaba la policía afuera porque le preguntaban, ¿por qué usted no es como fue su papá? Y él dice, porque tuve una experiencia. Y la experiencia que tuve fue que pasé hambre, estábamos toda una semana, la policía estaba afuera, teníamos el dinero, pero billetes por todo lado en la casa, pero no teníamos alimento. Dice, y el fuego podíamos mantenerlo echando billetes y ahí me di cuenta que eso no era lo importante, que eso no era lo importante, que el Espíritu Santo nos convenza de que nuestra fuerza la tenemos que direccionar, no en esto que está aquí en la tierra, en posesiones, en riqueza. Usted dice, entonces no hay carro. No, y yo declaro sobre usted el mejor carro, la mejor casa, los mejores recursos, pero el principio, ¿dónde está? Dice, pues donde esté tu tesoro, dice, ahí estará allí, estará también tu corazón. ¿Dónde está su corazón? Este punto podríamos hablar muchísimo, pero ¿dónde está nuestro corazón? El asunto no es las riquezas, el asunto es que tenemos que enfocarnos a qué, a que nuestro corazón esté completamente ligado a servir a Dios, a honrar a Dios, a extender el reino de los cielos, el reino del arrepentimiento, del venir a Cristo, reconciliados con Dios. Ese es nuestro mensaje. Y cuando estamos en este asunto de la acumulación, estamos nosotros distraídos. Vamos a pasar al otro punto. Dice, viven por fe y no por vista. No se dejan impresionar, por favor. Hoy se impresionan por todo lo que ven. Pero miramos a un Samuel. Samuel cuando llega a ungir después de llorar a Saúl, el hombre más alto, una cabeza más alto que todos, él ya tenía ese diseño, ya él tenía ahí establecido un modelo y entonces deja de llorar a su Saúl y Dios le dice, a ver, despabilese porque coja el cuernito porque lo tienes en aceite y tiene que estar con aceite, que el Señor nos hable, ¿verdad? Y cuando él llega y quiere repetir el modelo, que era lo que nos hablaba el hermano Federico, que era lo que quería repetir, el más alto, el más fuerte, el que aparentaba más. Y Dios le dice, a ver, one moment, pare un momentito ahí. No es por vista. Yo peso el corazón de ese hombre y para mí no tiene peso. No tiene peso. Entonces no es por vista, es por fe. Y la fe viene por el oír. Eso es lo que tenemos que alimentar. Por eso yo bendigo tiempos como estos, donde un hombre, otro hombre, una mujer, todos ahí estamos nutriéndonos, estamos alimentando nuestra fe. Porque la batalla no es aquí donde estamos nosotros ahora, es afuera, es afuera. ¿Por qué? Porque lo que nuestros ojos naturales ven muchísimas veces nos quieren hacer desfallecer. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Por lo que ve. Pero usted y yo, ¿qué es lo que estamos viendo? Tenemos que entrar al aposento alto, como habla la escritura en el Salmo 73 con Asaf, y direccionarnos. ¿Por qué? Dice, no se dejan impresionar ni guiar por sus ojos físicos o por su razón. ¿Qué fue lo que hizo? Digo yo, una de las cosas que hizo que la cabeza de Juan el Bautista rodara, ¿qué fue? De que ya le estaba dando campo a su pensamiento, a su razonamiento, ya su cabecita le estaba estorbando, que no nos estorbe nuestro razonamiento. Es más sabio Dios que nosotros, es más sabio Dios. Tenemos que aprender a vivir por fe y se aprende. Dice el 2 Corintios 5:7, la Nueva Versión Internacional, vivimos por fe, no por vista. Tenemos que dejarnos tallar, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos conduzca. Primero, por eso Dios pedía las primicias, para ganar el corazón, la confianza de ese hombre, de esa nación. Por eso Jericó no se les permitió tomar las cosas, pero hubo uno que fue por la vista
y ese trajo desgracia. Aprendamos a vivir según las promesas de Dios. Dios es suficiente para nosotros. No es por lo que nuestros ojos naturales, que el Espíritu Santo nos corra el velo en el nombre de Jesús. Vamos a la siguiente. Dice, no buscan el reconocimiento de los hombres. Ah, qué tentación, ¿verdad? Ay, pastor, es que no hay un pastor como usted. Es que no hay, no hay. Y llega un momento en que te envuelve eso, que usted se lo cree. Pero ¿qué es lo que dice? Vea qué interesante. Reconocimiento, gratitud, agradecimiento, que nos lleva a una dependencia al decir del hombre. No buscan el reconocimiento de los hombres. Y dice Mateo 6, tengan cuidado, tengan cuidado. O sea, ahí se enciende una luz roja. No se la crea tanto, no nos la creamos tanto. Nosotros dependemos de la gracia y de la misericordia de Dios. Lo que usted y yo tenemos hoy es porque Dios ha sido bueno y grande ha sido su misericordia y digamos amén. Entonces desliguémonos de lo que el hombre pueda decir. Es que llega un momento donde dependíamos, cuando estamos empezando, por eso tenemos que ser procesados. Nos hacían así nosotros, ¡ay! Qué emoción, pero llega un momento donde te tocan el hombro o no, usted camina y usted puesta su mirada en el Señor. Por eso tenemos que ser procesados. Dice, no buscan, y eso sí tenemos que trabajar el alma, porque qué bonito es oír que somos sensuales, somos de sentidos, pero no nos pueden gobernar nuestros sentidos. Nos tiene que gobernar la palabra. Nos tiene que gobernar el hecho de que pusimos la mano en el arado y tenemos que proseguir. Usted y yo vamos a terminar la carrera. Usted y yo vamos a completar la labor que Dios nos ha llamado a hacer y digamos amén. Así que no nos dejemos cautivar por lo que el hombre pueda decir. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público. Ya, de eso hay que desembarazarse. Hay que desembarazar. Me vieron, no me vieron, siempre nos van a ver. Y van a decir, el pelo se puso, el pastor se puso el pelo hacia arriba, que esto, siempre van a ver lo que nosotros hacemos. Dice, pero para los demás, dice, para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, dice, no haga lo que hacen los hipócritas. Y vea qué palabra más interesante en esta nueva traducción viviente. Ah, no, pastor, a mí no me diga hipócrita. No, y estamos para revisarnos todos. Pero si hemos sido cautivados y dependemos de que nos vean, que nos vean, que nos vea Dios. Él es el que determina sobre nosotros. Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar. Hay de aquellos que buscan cubierta y no de mí, que buscan consejo y no de mi espíritu, que dependen de la fuerza de Egipto, de los carros. Eso es el mundo. Usted y yo pertenecemos y estamos trabajando sobre la cultura del reino de Dios. Y en la cultura del reino de Dios es buscar agradar a Dios. Dice Juan 17, quienes integran el reino de los cielos están en el mundo, pero no somos del mundo. Bien, dice, no oran ni ayunan, es el siguiente punto, no oran ni ayunan, dice, para ser, pasamos la otra laminita, para ser reconocidos por las personas, sino para agradar a Dios. Dice, cuando ores, dice, cuando ores, no hagas, dice, como los hipócritas a quienes les encanta orar en público. Ya para nosotros la alfombra roja tiene que quedar atrás. Ya yo digo que la única alfombra roja que usted y yo miramos el día de hoy es la sangre de Jesucristo, que es la que nos ha limpiado de todo pecado. 5 minutos de gloria, 5 minutos de orgullo, de arrogancia, nos puede costar un tiempo de formación. Y si no, preguntémosle al pueblo de Israel. Ellos 40 días de incredulidad, 40 días de seguir confiando en ellos mismos, les costó 40 años en el desierto, en el desierto. Bien, pasemos a la siguiente lámina, la siguiente. Dice aplicación práctica. ¿Estamos procurando tener tesoros en el cielo?
Y es que podemos tener todo el conocimiento, y usted y yo lo sabemos, eh, ministros de Dios, con todo respeto, se los digo, pero decía un día de estos el hermano, creo que fue el hermano Anselmo, o no sé si fue, no sé, uno de nosotros, pero es un decir muy tico. Dice, nosotros sabemos con la tusa con que nos rascamos. Nosotros sabemos en medio del ambiente en el que estamos, que tenemos mucho conocimiento y muchas veces eso nos quiere hacer que nos sintamos orgullosos, pero es un momento para traerlo a la práctica. Estamos procurando tener tesoros en el cielo, estamos viviendo por fe y no por vista, estamos viviendo para agradar a Dios, para adorarlo, para honrarle, para que Él nos pese y que Él encuentre peso en nosotros, si agrada a Dios de lo que nosotros hacemos. El tiempo de orar y de pedir que Dios nos saque, es tiempo de orar y de pedir que Dios nos saque de una vida egocéntrica. Dice el libro de Cantares, dentro de las expresiones, mi amado es mío. O sea, ese es el recién convertido, el me, contéstame, ayúdame, revísame, susténtame, pero llega un momento donde nosotros crecemos para la gloria de Dios y para eso Dios usa muchas cosas, los momentos de vergüenza, los momentos donde predicamos y supimos que Dios no estuvo, tantas cosas que Dios usa repito, despabilarnos. ¿Por qué? Porque somos ególatras, que nos vean. Eso tiene que salir porque eso no es parte de la evidencia de un hijo de Dios, de un súbdito, de uno que sirve. Dice que nos lleve a una vida donde Cristo sea exaltado, donde el olor a Cristo sea evidenciado. Clamar para que Dios nos otorgue corazón y espíritu de adoración. Adorar es más que cantar. Adorar es una vida de entrega, una vida que se deja direccionar, moldear, y para eso estamos nosotros aquí. Vamos a ver un poquitito más y vamos a pasar. Cuando Jesús estuvo presente en la tierra, dice, a menos, dijo, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Para hablar de niños es tan impresionante. Mira, se agarran del pelo, se sacan la lengua y al momentito están otra vez jugando y prestándose los carritos. Perdonan rápido, son sensibles. Dice en otra ocasión, aclaró que el reino de los cielos era de los niños. También en el Sermón del Monte señaló, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, en Mateo capítulo 5, verso 3. Pero vea lo que dice, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son niños? ¿Quiénes son estas personas que declaran que son pobres en espíritu? ¿Quiénes son esas personas? Dice, las que con humildad reconocen su necesidad espiritual. ¿Qué es humildad? Dice docilidad, docilidad, humillación, acatamiento. Esos son humildes. No es un zapato roto, no es ropa raída, no es el carro, el pichirilo ahí que se va quedando de camino. Ay, es que yo soy humilde. No, no, usted necesita el mejor carro para ir al lugar donde otros no han llegado. Pregúntele a mi hermano Jasper si él va ahí con un carro que se le va a Talamanca. Yo cuando entraba a Talamanca buscaba el mejor carro para ir, el mejor carro, la mejor condición física, porque nos tocaba subir cuánto, no sé, 7 horas, 8 horas, 12 horas duraban algunos, condición física. Necesitamos estar en la mejor condición. Humildad no es pobrecito yo, nadie es pobre. Jesús ganó en la cruz del Calvario la victoria y nos la entrega a nosotros. Pero ¿a qué se refiere esto? Y tenemos que tenerlo presente. Aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Ese es uno de los principios más poderosos, reconocer que necesitamos a Dios, que dependemos de Dios. Eso nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a ser útiles, vamos a transicionar, vamos a crecer,
porque el Espíritu Santo no nos dejará sin tratar. Dice, no se preocupan, pasamos a la otra, no se preocupan, dice, ni afanan por los asuntos de la vida diaria, comida, ropa, confían en su Padre Celestial como proveedor. Ahí está la cita, Mateo 6:25. Qué impresionante este tiempo donde los testimonios en asunto de pandemia han sido extraordinarios. Usted los tiene, yo los tengo. Cómo han hecho muchos de los hermanos que llevan pagos altos de, de luz, de agua, de impuestos, y el testimonio una y otra vez. El hermano Jasper nos contaba, ahí en el SIMPE, ahí en el momento oportuno, pero no se preocupen, dice la escritura, por nada estéis afanosos. Entonces, confiar será determinante para que la mano de Dios se extienda y nos pueda proveer. Dios no va a proveer a aquel que está en una quejadera y en una inconsistencia con respecto a la confianza en Dios. Hoy confío, mañana no confío. Por eso es que estamos tratando estos puntos, porque tenemos que buscar el que ellos sean manifestados. Y dentro de las cosas de alguna palabrita que quiero resaltar de este Mateo 6, del 25 al 34, dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Declaremos hoy, Dios, yo renuncio a la incredulidad. Yo determino confiar en ti. Que en nuestro diario vivir se evidencie. Que nada nos quite el sueño. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No nos preocupemos, no entremos en afán. Cada día trae su propia preocupación. Entonces, que haya fe en nosotros, que no nos cautive eso, que no nos distraiga, que no nos robe la paz, que no nos robe las fuerzas. Tenemos que crecer y evidenciar que estamos plenamente confiados en que Él nos va a proveer. Si Él, y ahí comienza a mencionar, no sé, Él no tiene cuidado de las flores, no tiene cuidado de las aves. Entonces dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y vivan una vida, lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Por supuesto que las promesas están condicionadas. Pasamos al último, ya casi para entregar a los últimos. Dice, son la sal y la luz del mundo. Es lo que se ha estado tratando todos estos días y bendigo tanto a todos los hermanos que traen este reflexionar de todos los días para que entendamos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, fuimos arrancados con violencia. ¿Sintió usted la violencia? Pues hubo violencia para Dios sacarte del reino de las tinieblas. Yo no sé a qué usted estaba atado. Yo no sé a qué era lo que usted le tenía ahí aprisionado, pero Dios se violentó y te sacó del reino de las tinieblas y te trajo al reino de la luz y digamos amén, aleluya, gloria a Dios, exaltado sea el nombre del Señor, pero ahora nosotros somos la sal, ahora nosotros somos la luz y tenemos que estar dispuestos a ser conducidos porque tenemos que avanzar. Esa sal no puede perder su sabor, esa sal tiene que mantenerse salada para que se cumpla el propósito en nuestras vidas. Esa luz tiene que ser vista ¿dónde? Yo no sé dónde Dios te está enviando, pero yo sé que el cumplimiento de las promesas y palabras proféticas que Dios ha dado para nuestra nación personalmente se cumplen. Yo recuerdo cuando Dios me dijo, Sadie, prepárate porque vas para las naciones. Y con temor y temblor otra vez, y yo diciendo, yo, ¿qué? ¿Dónde? Ni pasaporte, nada. Pero si Dios lo dice, yo lo creo, ya Dios te habló. Somos sal, somos luz, tenemos que ordenarnos y hacer lo que nos corresponde hacer. Que el pastor, somos los que tenemos que testificar, y lo decía mi hermano Ricardo, y lo decía
diferentes hermanos que han testificado. Somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo. No podemos escondernos. Salgamos, Dios traerá lo que él ha dicho. Hablaba con una pastora en Carolina del Norte y ella me decía, tenemos mucha gente que alcanzar, pero no tenemos obreros. Decía, usted tiene obreros, mándenos obreros, mándenos obreros. Necesitamos gente que esté apasionada por sustentar esta gente que estamos nosotros ganando. Y me hacía un comentario que a Estados Unidos hay un convenio y se abrieron las puertas y están entrando a través de México muchísimos nicaragüenses. Y entonces ellos están preparando, están aprendiendo muchas cosas de la cultura de los nicaragüenses para ganarlos, para atraerlos. Bueno, Dios les está dando su forma, su estrategia, pero están conscientes de que ellos son la sal y son la luz. Dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Decía dentro de las cosas del punto de la parte primera de este tema de la cultura espiritual, decía que probablemente muchos de nosotros seremos la única Biblia que alguien leerá. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Bendito sea el nombre del Señor porque somos nosotros testimonios vivos de la transformación y del amor de Dios. Dice, toman su cruz cada día e imitan a su rey. Dice el Lucas 9, discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Cruz no es el matrimonio, cruz no es el ministerio, esa es nuestra honra, ese es nuestro gozo. Tu esposa es tu gozo, tu esposo es tu gozo. El ministerio es nuestra alegría, nuestro contentamiento, nos vigoriza, ¿verdad que sí? Nos llena de pasión, nos apasiona, se nos encienden los ojos, hay una luz en nosotros por el ministerio, por predicar, por compartir la palabra del Señor, pero hay una cruz que sí tenemos que llevar nosotros todos los días y es la negación. El grande es Él. Juan el Bautista lo dijo, es necesario que Él crezca para que yo mengua. Dice, y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la salvará. ¿Y cuántos decimos amén, amén, amén? Y deciden la siguiente, no hacer su voluntad, sino la del rey. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Si el apóstol Pablo tenía un temor, era no sea que habiendo sido heraldo de muchos, él viniera a ser eliminado. Manifestaciones van a tener, las van a ver, pero Jesús les dijo, no se impresionen de eso, verifiquen, impresionense, trabajen de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Dice la herramienta poderosa de Jesús en Lucas 22, Jesús dice, se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y allí se arrodilló y oró y decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Pero el propósito y el ministerio que Dios nos ha llamado a cumplir, lo vamos a cumplir. Lo vamos a cumplir y que se muera lo que se muera. Es necesario que la semilla caiga a tierra y muera. Si no, queda sola, si no, queda sin dar fruto, sin dar fruto. Y estamos para dar fruto y esa es nuestra bendición, que no se haga nuestra voluntad. Esa es una lucha que tendremos todos nosotros. La siguiente, dicen, aman al rey y obedecen su palabra. Tenemos que determinar obedecer. Ese es el principio, obediencia. Tenemos el conocimiento, pero el ejercicio de ese conocimiento viene a nosotros como una acción que tiene que ser
en obediencia. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces volvemos. ¿Qué es la cultura del reino de Dios? ¿Qué es sus mandamientos, sus principios, su palabra, sus ideas, su propósito, su diseño traído aquí en medio de la tierra? Hoy los súbditos del reino de Dios imitan a su Señor Jesús diciéndole al mundo: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, dice, porque el reino del cielo está cerca. ¿Cuál es la aplicación? Tenemos ahí, tienen la cultura espiritual de depender totalmente de Dios. Tu manera de vivir es testimonio para otro, como para hacer sal y luz donde vayas. Tu amor a Jesús se expresa en tu vida diaria de obediencia a su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias por esta hora extraordinaria que estamos nosotros viviendo. Gracias, Señor, porque todos estos temas están haciendo, Señor, que reflexionemos. Cada uno de estos temas, Señor, nos están refrescando, estableciendo en nosotros qué es lo que tú quieres, cuál es, Señor, tu voluntad. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por eso venimos a la palabra, por eso, Señor, tú nos examinas, porque sí tenemos que tener cuidado. Pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, Señor, lejos hemos estado de caminar en cada una de estas cosas, Señor, que hemos estado mostrando como puntos, y habrán otros, pero hoy están sacando, están siendo traídos a colación estos, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos creído. Perdónanos, Señor, porque hemos sido arrogantes, porque hemos sido cautivados, Señor, por lo que el mundo, lo que brilla. Así como Jesús fue tentado, nosotros también, pero escrito está, escrito está, escrito está, y se desbarate toda obra del diablo, todo lo que quiera cautivarnos. En el nombre de Jesús tenemos la mano puesta en el arado, que se cumpla tu perfecta voluntad, Señor. Límpianos, restáuranos, perdónanos, Señor, y pedimos, Señor, que tú renueves en nosotros un espíritu, Señor, de obediencia total y radical. Que seamos radicales, Señor. Así somos en el reino de Dios. Así somos, Señor, los que somos súbditos tuyos, Señor. Gracias porque tú nos hablas a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros, Señor, pondrá, Señora, a trabajar el hacer, el pedir perdón, el ordenarse, el alinearse, el refrescar, el pedir revelación, Señor, pero estamos caminando y el reino de los cielos se está estableciendo donde quiera que nosotros estamos yendo. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias, Pastora Seidi. Tremenda palabra. Gracias por edificarnos. Pastor Ricardo, si quieres entrar para la parte final, adelante, por favor. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados. Un abrazo a todos. Al pensar en el reino de Dios, fíjense que el reino de Dios resuelve todo. Por eso ese versículo es clave. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando nosotros nos centramos en el reino de Dios, hacemos que el cielo se acerque a la tierra. Tenemos mentalidad de reino. En la mentalidad de reino, todas las cosas están satisfechas. MM33 está enfocado precisamente en el reino de Dios, en hacer su voluntad, porque cuando tú oras dice: venga a tu reino, y lo siguiente que dice es: hágase tu voluntad como en los cielos, también en la tierra.
la voluntad de Dios hecha en la tierra, y MM33 es la iniciativa global que quiere ver la voluntad de Dios hecha en la tierra. Y como les he dicho, nosotros somos los ejecutivos del cielo. Dios nos ha ungido para que se establezca su voluntad en la tierra. Y uno de los movimientos, y hoy vamos a hablar de eso, de que quiere impulsar MM33, es un movimiento de laicos. Son esos obreros que están sentados en nuestras sillas y que están urgidos de ser empoderados. Son esos obreros que Dios ha llamado, pero que usted no ha visto. Y necesitamos visibilizar a esos obreros, porque Dios llama, Dios salva y llama. No se olvide de eso. Dice que a los que conoció, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también predestinó. Y recuerde que la tarea nuestra en Efesios 4:11 dice que a unos constituyó y dio oficios ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, a fin, Efesios 4:13, a fin de perfeccionar a los santos, madurar, llevar a la maduración a cada creyente. Tu visión tiene que cambiar. Tu tarea es madurar a los creyentes para que ellos hagan la obra del ministerio. El problema de nosotros fue que de alguna forma fuimos formateados con una mentalidad de feudo. Y en esa mentalidad de feudo usted cuida todo. Y usted quiere ser el centro. Usted quiere ser el señor feudal. Pero en una mentalidad de reino, usted entiende que usted es un administrador. Y como administrador, dice el apóstol Pablo a los Corintios, se requiere de los administradores. Dice que cada uno sea hallado fiel. Hallado fiel. ¿Y qué te ha dado el Señor a administrar? Fíjate que la palabra administrar es estar bajo servicio. Eso es lo que significa administrar, estar, ser mayordomo. Y yo creo que los pastores nos hemos olvidado de ser mayordomos. Nos hemos olvidado quién sustenta nuestro llamado, nuestro ministerio. Cuando usted se desenfoca, pierde tres cosas. Por eso es que no estamos desarrollando obreros. ¿Qué cosas pierde usted? Número uno, pierde identidad. Número dos, pierde propósito. Y número tres, pierde misión. Se olvida de quién eres. Tú eres alguien que nació por la voluntad de Dios, bajo propósitos eternos de Dios. Y cuando tú naciste, ya Dios había predeterminado tu camino. Entonces, cuando tú conoces a Dios, vives seguro, no vives con miedos. Muchos pastores no se desarrollan porque tienen miedo de desarrollar a otros. Pero cuando tú eres una persona que tienes una identidad, tienes afirmación de tu identidad, no tienes miedo de que tus discípulos te superen, porque tú sabes que
que tú no existes para ti, tú existes para los propósitos de Dios. Y por eso dije que cuando uno se pierde en la inmensidad, pierde identidad, pierde propósito y pierde visión. Y también pierde destino. Cuando tú no tienes claridad de quién eres, de que todo está resuelto. Mira, el día de hoy está resuelto. Por eso Jesús dijo allí mismo en ese capítulo 6 de Mateo, dice, dejen que cada día traiga su propio afán. No se preocupen por mañana. Dejen, cada día está resuelto. Cada día está en las manos de Dios. Y ahora, ¿cómo se conecta esto con un movimiento de laicos? Bueno, tu tarea es empoderar a otros. Tu tarea es multiplicarte. Tu tarea es reproducirte en otros. Y ojalá que ellos sean más exitosos que tú, porque tú tienes que tener el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo allá en Juan capítulo 14, 12 dice, y ustedes van a hacer cosas más grandes que yo, porque yo voy al Padre. Yo los empodero para que sean más famosos que yo, para que hagan cosas más grandes que las que yo hice. Y si en nosotros hubiera esa mentalidad de que la generación que sigue, que los obreros que estamos empoderando van a ser más exitosos que nosotros, vamos a ver un movimiento poderoso sobre la tierra, porque a veces nosotros hemos obstaculizado el llamado de Dios. Y sabe que cuando tú no eres visionario en ver obreros, en ver los obreros que Dios está levantando, sufren muchas divisiones, porque tú esperas ser el centro y te olvidas que Dios te puso para desarrollar a otros, para empoderar a otros. Y yo creo que tenemos que empezar un movimiento de empoderamiento. Yo he dicho que hay 3 acciones que tenemos que hacer. Número 1, ganar a los perdidos. Ganemos a la mayor cantidad posible de perdidos. Me gocé que me llamó alguien de una iglesia y salieron a evangelizar y me dijeron, pastor, ¿sabe? Ganamos 82 personas. Óigame, solo este fin de semana ganaron 82 personas. ¿Qué pasaría si esto lo hiciéramos todas, bueno, si no todos los días, todos los fines de semana? Imagínense el impacto que habría en la nación. Dejaríamos de estarnos quejando de toda la maldad que hay. ¿Sabe por qué hay maldad? Porque no estamos predicando, porque no estamos empoderando. Entonces, nosotros tenemos que saber que la primera acción es ganar a los perdidos, es satisfacer el deseo de Dios. ¿Sabe cuál es el deseo de Dios? Que nadie se pierda. Y entonces, si estamos enfocados en que nadie se pierda, vamos a ser exitosos. La segunda acción es discipular a los ganados. Hay que discipular a las personas que ganamos, entrenarlas como discípulos de Jesucristo. Y un discípulo de Jesucristo considera la causa de Jesucristo superior a su propia vida. Ese es un elemento determinante en la vida de un discípulo, en que él considera que la causa de Jesucristo es superior a su propia vida. Y número 3, hay que empoderar esos discípulos. La tercera acción es empoderar. Si queremos ver un movimiento de laicos, tenemos que empoderar a la mayor cantidad posible de personas que están sentados en nuestras sillas, en nuestros asientos. Movilice la iglesia.
escuché la estadística de un país que todas las iglesias en esta pandemia, la más grande llegó a 60 personas. Óigame, en eso quedaron las iglesias. Y yo dije, wow, ¿qué es lo que Dios nos está queriendo decir? Porque a veces queremos iglesias grandes, pero no las estamos nutriendo, no las estamos alimentando, no las estamos desarrollando, no las estamos impulsando. Entonces, el Señor redujo en ese país a 60 personas para que el pastor empodere a los creyentes. Eso fue lo primero, la primera impresión que me dio el Espíritu Santo a mí. He reducido la iglesia para que el pastor se enfoque en el empoderamiento. Necesitamos empoderar, hermanos amados. No tenga miedo de empoderar, porque el cielo patrocina tu llamado. No tengas miedo de empoderar a otros. Es que se me va a llevar a gente. No. Más bien dale gente para que se comience una nueva iglesia. Mira que el efecto dominó que trae esto, que cuando tú empoderas obreros, vas a ver nuevos campos de predicación y vas a empoderar a esos nuevos obreros y vas a ver cosas extraordinarias y vamos a saturar esta nación de nuevas iglesias. No te quedes en tu feudo, sal de tu feudo, sal de la era medieval y permite que el Señor use tu vida de una manera extraordinaria, porque hay obreros que necesitan ser empoderados, que no salgan porque tú lo provocaste, porque no tenías visión y te dividieron la iglesia. Atiende la necesidad de esos obreros, porque el avivamiento ora por obreros. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Debemos de rogar para que Dios envíe obreros, pero ahora dile también al Señor, Señor, abre mis ojos para ver esos obreros que ya están maduros, para lanzarlos. Ahora la madurez no está en el tiempo. Yo quiero decirle que la madurez no está en el tiempo, la madurez está en el carácter. Porque hay personas que tienen 30, 40 años de creyentes y siguen siendo niños espirituales. Y yo quiero contarte mi experiencia. Cuando el Señor me salvó, me dio un aceleramiento de madurez. Imagínate que yo ya a los 5 meses era el copastor de un pastor, a los 5 meses de convertido. Y a los 6 meses yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico. Bueno, si me hubieran puesto la regla de tiempo, probablemente no hubiera podido ingresar al Instituto Bíblico. Yo tenía la necesidad de entrar al Instituto Bíblico porque si no la universidad me estaba esperando y probablemente la universidad me hubiera echado a perder. Entonces Dios usó el Instituto Bíblico como la incubadora para acelerar mi proceso de maduración. Y Dios ha sido bueno maravillosamente, pero no midas a alguien por tiempo, mídalo por carácter, mira su carácter espiritual y Dios te va a abrir los ojos para que puedas mirar su carácter espiritual. Porque MM33 está enfocado en desarrollar obreros laicos. Queremos ver un movimiento de laicos en la iglesia. Queremos ver laicos empoderados, plantando nuevas iglesias, desarrollando nuevos ministerios. Y como te dije, no tengas miedo, no seas inseguro. Dios no puede usar pastores inseguros.
Dios no puede usar hombres inseguros, mujeres inseguras, porque lo primero que se afirma en nosotros es identidad. Lo segundo que se afirma en nosotros es destino. Lo tercero que se afirma es propósito. Y lo cuarto que se afirma es misión. Yo conozco la misión de mi vida. Mira que yo no me he preocupado qué soy, ¿verdad? Muchos se preocupan. Es que yo soy apóstol o yo soy profeta, con el respeto de todos los demás. Pero yo he dicho que no sé qué soy, pero yo sé que el Señor cuenta conmigo. El Señor, mi llamado, mi ministerio es disposición. Yo estoy disponible para servir en lo que el Señor quiera. No estoy hablando de posiciones, nunca he anhelado posiciones, lo único que he anhelado es servir. Y cuando usted anhela servir, Dios te va a colocar donde Él quiera, porque no, la vanidad de las posiciones son pasajeras, efímeras, pero si en tu vida hay la disposición de servicio, Dios te va a usar. Si te tiene que usar como apóstol, te va a usar como un apóstol. Si quiere usarte como un profeta, te va a utilizar como un profeta. Si te tiene que usar como un evangelista, te va a usar como un evangelista. Si te quiere usar como un pastor, te va a usar como un pastor. Si te quiere usar como un maestro, lo va a hacer. O sea, porque Él no encuentra en ti que tú tienes sed de posición, de poder. El único poder que tú quieres es tener el poder de servir. Y cuando tú tienes el poder de servir, tú vives tranquilo, confiado, seguro. Y lo que nos enseñaba nuestra hermana esta mañana sobre el reino de Dios, cuando tú vives en el reino de Dios, tú eres la persona más segura que existe. Algunos se ofuscan, ¿verdad? Están preocupados por esto, por lo otro. Hay gente que está preocupada por la venida del Señor. Mire, yo espero al Señor después de terminar este tiempo, pero si no viene, estoy listo para trabajar toda mi vida, porque esa no es una preocupación en mi vida. Yo estoy seguro en Dios. Usted tiene que estar seguro en Dios. Es que las señales y entonces todo el mundo empieza a desempolvar Daniel, Ezequiel, Apocalipsis y comienza a predicar de eso. Mire, enfóquese en la tarea. Enfóquese en la misión, porque la venida del Señor es inapelable. Él va a venir cuando el Padre determinó que viniera. Y Dios va a utilizar tu vida. Siempre yo digo que algunos tienen una visión como Jonás y otros tienen una visión como Abraham. ¿Cómo es tu ministerio? ¿Como el de Jonás, que quería que Nínive fuera destruida? Hay algunos que dicen, mire, es que ahora el cumplimiento de esto, ese es ministerio tipo Jonás, pero el ministerio tipo Abraham es el del intercesor. Señor, si hubieran 50 justos, ¿tú harías eso? ¿No lo detendrías? ¿No detendrías tu mano? Y comienza a interceder, porque yo espero que nada de lo que está escrito ocurra a mi generación. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que estar enfocado en eso. Pero volvamos esto era un paréntesis, volvamos al movimiento de laicos. ¿Por qué no estamos desarrollando laicos? Porque tenemos a veces inconscientemente un temor. Libérate de ese temor y empodera, ojalá que sean mejores que tú, y ora para que ellos hagan cosas mayores que las que tú hiciste. Yo oro para que mi siguiente generación haga cosas más grandes
y más poderosas que las que yo hice, cosas más grandes y más poderosas que las que yo he logrado. Ese debe ser el corazón de alguien que tiene su centro en el reino de Dios. Cuando tú estás centrado en el reino de Dios, tú estás deseando, animando a las nuevas generaciones, y yo oro por las nuevas generaciones. ¿Y saben cuál es el problema de las nuevas generaciones? Que las nuevas generaciones se enamoran de íconos equivocados, de algunos éxitos efímeros, porque no tienen mentores. Y tú tienes que convertirte en un mentor. Tienes que dedicar tu vida a la enseñanza, a la preparación de las nuevas generaciones. Si en algo deberías dedicar tu vida es a preparar a esos obreros, que tus experiencias, tus fracasos les puedan servir a ellos para que no fracasen, para que no claudiquen en la obra. Pero tú tienes que entregarte a desarrollar a una generación de laicos, de hombres y mujeres que están allí sentados en nuestras iglesias, que necesitan ser empoderados. Comienza a empoderar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza a ministrar, como decía el apóstol Pablo, dice que aviva el fuego que hay en ti, le dijo a Timoteo, por la imposición de mis manos. Impone manos y lanza obreros para la gran cosecha, porque MM33 cree en una cosecha sin precedentes. Estamos confiando en una cosecha sin precedentes, pero no va a ser fácil contenerla. Por eso es que tenemos que entrenar, capacitar a la mayor cantidad posible de laicos. Impulsa laicos para la obra del Señor, y Dios va a usarte de una manera poderosa. Deja una huella en tu ministerio, deja un legado. El éxito del ministerio no se enfoca en las construcciones que dejas al morir, sino en las generaciones que entrenaste para que continúen la tarea, porque esta es una carrera de relevos y tú tienes que preparar el relevo generacional. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo bendiciendo a mis hermanos, a mis hermanas. Señor, que el que tiene entendimiento entienda lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este tiempo. Señor, que tú nos bendigas, que tú nos ministres, que tú nos toques, que podamos ver cosas extraordinarias en nuestra vida, que tú te puedas manifestar en nosotros, que podamos levantar la mayor cantidad posible de obreros. Padre, esos creyentes que no han sido empoderados se vuelven, Señor, se vuelven inútiles, porque nosotros no tuvimos la visión de empoderarlos, de desarrollarlos, de bendecirlos, de impulsarlos, Señor, porque a veces nuestro celo ministerial no les permitió desarrollarse. Padre, Dios Todopoderoso, ayúdanos a ver a esos obreros que tú estás llamando. Padre, yo bendigo a mis hermanos y mis hermanas, amados y amadas. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes paz, y sean bendecidos, bendecidas, ayudadas por la poderosa mano del Señor.
Que el Señor los bendiga y los use para que de sus lomos salgan nuevas generaciones de obreros exitosos, poderosos, con hambre de comerse el mundo, con hambre de conquistar naciones. En el poderoso nombre de Jesucristo, yo declaro que la bendición de Dios está sobre ti, que el poder de Dios está en tu mano para sanar, para restaurar, para levantar, para bendecir, para aumentar, para multiplicar, para hacer prosperar. Te recuerdo que Dios te ha bendecido con las bendiciones de las fuentes de arriba de los cielos y con las bendiciones de las fuentes de abajo de la tierra, que el Señor te ha hecho una bendición en la ciudad y una bendición en el campo. A donde quiera que vayas, te convertirás en una bendición. Declaro y afirmo lo que la palabra de Dios dice acerca de ti, que tú eres como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén y amén y amén. Un abrazo, familia. Nos vemos probablemente mañana. Si hay buena conexión, voy a poder estar con ustedes, y si no, me dispensarán. Estoy camino a Limón. Que Dios les bendiga. Les quiero mucho. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Oraremos por vos y ojalá que sí, porque estas cápsulas nos llenan, nos empoderan, nos visionan y necesitamos esto. Gracias, pastor, por dedicarnos este tiempo. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana. Sí. En intimidad.